días, muy buenas tardes. Sean nuevamente bienvenidos a este espacio de nuestra comunidad de aprendizaje y conocimiento en innovación Exposible de Colsubsidio. En la mañana de hoy tuvimos una invitada muy especial, Lina Roncancio, quien trabaja en Netflix. Y con ella estuvimos hablando acerca de lo que es la importancia de la cultura corporativa para el desarrollo de los programas de innovación. En la tarde de hoy vamos a iniciar nuestros eventos con Arturo López Gavito. Arturo fue vicepresidente de marketing de Walt Disney Company en México y es una persona que ha tenido una vasta experiencia en muchas empresas de diferentes sectores desarrollando proyectos innovadores. Veamos un video donde vamos a conocer su perfil profesional. Nuestro invitado es Arturo López Gavito. Nacido en México, su trayectoria profesional ha sido influenciada por la cultura popular, la música, el cine y la historia. 3 décadas de trabajo le han dado la oportunidad de crear estaciones de radio, empresas discográficas, producción musical y desarrollar marcas icónicas. Durante 14 años lideró las estrategias de marketing de Disney en México. Introdujo las marcas Disney, Marvel, Pixar y Star Wars en México. Fue presidente de Universal Music y de EMI Music México. Arturo ha alcanzado logros sin precedentes. Uno de ellos es el lanzamiento de la película de cine Coco, logrando que fuese la primera en la historia de Disney en lanzarse fuera de Estados Unidos, para lo cual convenció al cofundador de Pixar, John Lasseter, de lanzarla en el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México, convirtiéndose así en asesor cultural de la película. Como productor musical ha impulsado las carreras de artistas de talla mundial como Molotov, Alex Sintek y Carlos Rivera, intérprete de la canción Recuérdame de la película Coco. Arturo es conocido como el juez de hierro en el programa de la Academia, uno de los más populares de la televisión mexicana. Es miembro de la red privada de ejecutivos de Business Factory y de la red de mentores de las marcas más aspiracionales del planeta, Universo de Creadores, para ayudar a las personas a encontrar su propósito de vida. Arturo es sinónimo de marca personal y con su empresa Explora Entertainment ayuda a las personas y a las organizaciones a alcanzar sus sueños más altos. Luego de ver este video, uno queda sorprendido de todo lo que ha sido el perfil profesional de Arturo, pero sobre todo de todos estos logros y realizaciones que ha alcanzado en su vida profesional. Arturo, yo quiero darte la bienvenida a esta comunidad de aprendizaje y conocimiento y expresarte un agradecimiento por la generosidad que has tenido de compartir con nosotros no solamente tu tiempo, sino las experiencias que has tenido en toda esta trayectoria profesional. Bienvenido nuevamente a esta comunidad. Muy contento, Juan Manuel. Para mí el poder hablar con Colsubsidio es una oportunidad increíble. Sé que ustedes son una empresa que están llenas de innovación y que todo el tiempo están platicando con su plantilla laboral de esto, y traemos una sorpresa muy especial en esta que es la Semana y el Día de la Innovación. Arturo, tú que has sido una persona de muchísimo recorrido y además exitosa en variedades de industrias como Disney, como EMIC, como Universal e incluso en programas de televisión, ¿qué te ha contribuido dentro de tu perfil innovador el pasar por cada una de estas organizaciones? Me ha dado múltiples enseñanzas, Juan Manuel, particularmente en mi crecimiento personal, pero sobre todo imprimiéndole mucha pasión a cada una de las cosas que hago con enormes desafíos. De ahí que la conferencia que les traigo el día de hoy, en este día tan particular, se llama Innovación, Desafío y Pasión. Arturo, gracias por compartir todas estas experiencias y aprendizajes. Yo creo que sin más preámbulos, procedamos y te voy a dar la palabra para que puedas empezar a desarrollar tu ponencia para la tarde de hoy. Gracias, Juan Manuel. Les agradezco mucho a todo el equipo y toda la gente que hace favor de vernos y que están conectados aquí en Colsubsidio. Vamos a platicarles. Yo entiendo a través de Juan Manuel que su empresa no es nada ajena a la innovación, que han tenido muchas ponencias que han hablado al respecto de esto, pero yo les traigo una historia muy especial, porque yo me defino como un coleccionista de experiencias. A lo largo de casi 35 años de carrera, he dado muchas vueltas por el mundo del entretenimiento. He estado en empresas que son realmente importantes, empresas transnacionales, donde he tenido la oportunidad de ocupar puestos directivos. He estado al frente de 2 compañías de discos, de EMI Music y también de Universal Music. Ahí me tocó innovar
y crear una empresa desde cero. El caso de Universal Music jamás lo olvidaré. En el año de 1996, se los voy a platicar también, y me tocó innovar enormemente también dentro de Walt Disney Company cuando fui CMO, Chief Marketing Officer, de la compañía en México, y tuve tareas muy desafiantes que también les voy a platicar a lo largo de esta ponencia. Nos vamos a divertir mucho porque traigo además piezas muy especiales de mi colección. Alguien que colecciona experiencias tiene que empezar por coleccionar algo en particular, y hoy en verdad que estoy muy contento de poder sacar cosas de una vitrina para podérselos mostrar y enriquecer esta experiencia. Pero bueno, para mí, ¿qué es el verdadero significado de la innovación? Tal vez han ustedes escuchado muchas teorías diferentes de la innovación. Yo tengo mi propia teoría, que es una teoría que me ha funcionado mucho en cada una de las cosas que he hecho, porque prácticamente he empezado siempre desde cero. Eso que está en la pantalla es simplemente una hoja con unos lápices, y todos los proyectos a través de los cuales yo he empezado a crear o he empezado a innovar tienen que ver con un acto muy personal de concentración. Cuando uno se encuentra frente a una hoja de papel con solamente un instrumento, como puede ser un bolígrafo o como puede ser también un lápiz de grafito, en ese momento es cuando nosotros estamos obligados a una confrontación mental, que tiene que ver el fluir de nuestras ideas. Cómo nuestras ideas se van a ir exponiendo poco a poco. Ahí no tenemos a nadie, podemos hacer esto tal vez a través de un brainstorm, estando reunidos de colegas o de personas que también signifiquen algo para nosotros, que sean inspiradoras, pero siempre lo que más recomiendo yo es empezar de cero un proyecto y empezar escribiendo a mano. Se los digo de corazón, es una cuestión que me ha funcionado enormemente, es un acto de intimidad y es un acto también como de desnudo personal, a través del cual nuestras ideas van fluyendo y así empiezan todas, absolutamente todas las grandes ideas. Gustave Eiffel, cuando diseñó la Torre Eiffel en París y quiso que se convirtiera en el símbolo de Francia, empezó también trazando en una hoja de papel. Los grandes creadores de los que vamos a platicar el día de hoy simplemente se abocaron a escribir y se abocaron a trazar en una hoja de papel todas las creaciones que han sido icónicas para el mundo del entretenimiento y que han pasado por generaciones y también han logrado penetrar a los corazones de la gente. Escojo el mundo del entretenimiento porque de ahí vengo, porque mis experiencias están vinculadas con eso y porque también he aprendido que quienes innovan lo hacen en el momento preciso. Es decir, llega el momento en el cual nosotros se nos despierta esa musa de la pasión, esa musa también que entra a nuestro cerebro, esa musa que nos llena, y ese es el momento preciso. Si ustedes me preguntan si existe algo para innovar, es que no. Cada uno en un momento importante de su vida tiene un instante a través del cual debe de innovar. Y la innovación normalmente viene de la necesidad de crear, pero también viene de los sueños y viene de los ideales por cumplir. Quienes innovan normalmente también empiezan haciéndolo a través de una epifanía muchas veces o a través de estar observando algún tema en particular. Los ideales por cumplir son fundamentales cuando nosotros queremos innovar en cualquier cosa que hagamos en la vida. Podemos innovar el día con día de nuestra vida, podemos también innovar dentro del ámbito de Colsubsidio, lo que estamos haciendo en nuestro espacio laboral. Innovemos, lo importante es podernos atrever. Sin embargo, hay que tomar en cuenta lo que es muy importante. Quien innova decide sufrir. Es un proceso, es una materia, un momento de crecer también, y es irnos tropezando con puertas que se van cerrando, que se van cerrando, que se van cerrando, y nosotros tenemos que tener la tenacidad para ir abriendo cada una de esas puertas. En el momento en el que alguien cree en nosotros, nos da el apoyo y nos ayuda a crecer, en ese momento también estamos siendo cómplices de alguien que nos ayuda a innovar. Y a partir de ahí viene un proceso. Primero empezamos con las ideas, plasmamos esas ideas y después desarrollamos un proceso a través del cual nosotros queremos cumplir nuestra meta. Algo que me ha funcionado históricamente durante estas más de 3 décadas de estar trabajando es que lo más importante es ir cumpliendo pequeñas metas que después se trasladen a grandes objetivos, que vayan creciendo.
un día a la vez es lo mejor que puede funcionar en un proceso de innovación. Sin embargo, también aquellos que innovan están obligados a convencer a los demás. ¿Cómo lo hacemos? De una manera muy franca y también abierta, hablando directamente, acercándonos a la gente e intentando convencerlos con nuestras ideas. Les repito, los que innovan intentan desafiar. Los que innovan también en un momento dado se topan con paredes gruesas de hormigón, con esas que pueden detener trenes eventualmente. Pero habrá un momento en el que alguien, como parte de una organización, crea en nosotros y nos pueda impulsar. Nuestra historia empieza hace 47 años en una galaxia muy lejana que tal vez está más cerca de lo que nosotros podemos creer. Esta es la historia de una película que cambió mi vida dramáticamente en el año de 1977. Quiero compartirles algo, que es esta pieza. Esta pieza fue el primer libro que se editó de Star Wars. Ustedes seguramente dirán, bueno, la Guerra de las Galaxias. Fíjense qué interesante. Antes de que la película de la Guerra de las Galaxias oficialmente saliera en el cine, fue Marvel Comics quien hizo un cómic para poderla promover. De manera que George Lucas, el gran creador de esta gran historia, se define, y yo lo veo también, como un visionario y como un transformador. Él es innovador en todos los sentidos. Es innovador porque llevó la historia de la Guerra de las Galaxias a todos los estudios posibles y todos los estudios le cerraron la puerta. Nadie creyó en su idea. En esos momentos las películas eran películas que había de acción, había películas también musicales como Fiebre de Sábado por la Noche, diferentes películas, pero George Lucas traía una historia de ciencia ficción de donde había tomado la inspiración de los samuráis de Akira Kurosawa durante los años 50 y también tomó la inspiración de los grandes directores de los Estados Unidos de la época de los años 50 y los 40. Junto con George Lucas estudiaron Francis Ford Coppola, también Steven Spielberg, y esa camada de cineastas se convirtieron en los transformadores y los innovadores del cine norteamericano durante la década de los 70 y los 80. George Lucas tuvo un propósito. George Lucas lo que quería hacer era contar su propia historia sobre un puñado de héroes que surcaban la galaxia peleando contra un imperio. Si bien las influencias de toda la Guerra de las Galaxias vienen de J.R. Tolkien, del Señor de los Anillos, y también de las dinastías de los samuráis japoneses que realmente existieron, George Lucas se atrevió a crear nuevos personajes. Y aquí comparto con ustedes un personaje que viene directamente de mi colección. Este es el prototipo que creó George Lucas de Boba Fett. Si lo ven ustedes, es todo amarillo. Y luego en Disney Plus podemos ver la serie de El Mandalorian y después también la de Boba Fett. Él es mi personaje favorito de todo el universo de Star Wars. Si de la mente de George Lucas, quien trazó personalmente este personaje, no hubiera surgido Boba Fett, difícilmente pudimos haber creído que alguien tenía la capacidad de crear una galaxia diferente. Una galaxia que cambió por siempre la historia, no solo del coleccionismo a nivel mundial, sino también la manera de comprender y de ver el cine. Como les dije, las primeras ideas de George Lucas fueron rechazadas y después un equipo de trabajo comprensivo lo ayudó, estuvo con él hasta que pudo llegar con 20th Century Fox y venderle la historia de la primera Guerra de las Galaxias en el año de 1976, antes de que la película fuese filmada. Algo que me fascina de la historia de George Lucas es que aprendió de sus tropiezos y cuando los otros estudios le cerraron las puertas, él decidió venderles la película a 20th Century Fox, pero hábilmente se quedó con los derechos de comercialización de los productos de consumo. Cuando estamos hablando de estos, es un momento de renacer absolutamente, ya que las figuras de Star Wars volvieron a desatar el fenómeno del coleccionismo a nivel mundial, convirtiéndose hoy en día en una de las franquicias más importantes de toda la historia, al momento en el que los parques de Disney han abierto secciones totalmente dedicadas también a Star Wars. George Lucas supo manejar el dolor y sabía también que su meta era mucho más importante que todas esas personas que en un momento dado no confiaban en él y también le cerraban la puerta. Cuando innovamos tenemos que aprender a hacer una sola cosa. Lo bueno tarda mucho en llegar. Por eso tenemos que ser siempre pacientes y tenemos que aguantar.
Otra cosa de mi colección que les quiero mostrar tiene que ver con algo que innové en el año de 1996. Empecé de ser una compañía de discos en México que se llama Universal Music. En ese momento era MCA Music. Después una gran empresa holandesa compró Universal Music también y ya se convirtió en Universal, se transformó. Y en ese momento había en México un grupo que era sumamente transgresor. Un grupo que se llama Molotov, que además es muy querido también en Colombia como es en México, y a mí me toca firmar a este grupo y después, años después, convertirme en su manager. Molotov innovó a través de la manera en la que desafiaba al sistema, la manera en la que se comunicaba con el público y el hecho de ser tan frontal. En México no hemos vuelto a tener jamás un grupo tan grande como lo fue Molotov en ese año cuando lanzamos su disco de 1997. Tal fue el impacto de Molotov a nivel mundial que la cadena MTV le dio el Moonman, que es el premio de los MTV Awards, a Molotov. Fue votado por la gente cuando todavía no existían los premios MTV también de América Latina. Y nos dieron esto que comparto con ustedes. Esto es un Moonman de MTV. Esto es el premio por el mejor video de la gente que recibió Molotov y nos lo dieron. Y yo fui parte del equipo de esa gente que triunfó para obtener esto. Molotov hoy es una banda sumamente exitosa, siguen siendo transgresores y visitan Europa todo el tiempo y le van a abrir a Guns N' Roses próximamente en su gira en Argentina. Vamos del cine a la música para después entender que innovar no es para todos. Solamente innovan aquellos que tienen la tenacidad, la paciencia y las ideas que fluyen constantemente. Como es el caso de dos personas que yo admiro muchísimo. Estamos hablando de Ed Catmull y también de John Lasseter. Ellos fueron directamente los discípulos en un momento dado de George Lucas, ya que ellos empezaron a trabajar en el desarrollo de una máquina que en su momento fue algo que empezó de cero. George Lucas creó, junto con Star Wars después, una empresa de efectos especiales que se convirtió la más rentable de todo el universo de Hollywood y también a nivel internacional, que se llamó Industrial Light and Magic. Y su equipo desarrolló con el capital de Steve Jobs, el creador de Apple también, esta máquina que se llamaba Pixar. Y a partir de ahí nació toda la dinastía de Pixar. Cuando Ed Catmull y John Lasseter empiezan a platicar con los diferentes estudios, también los estudios les cierran la puerta y finalmente llegan a Disney, quien decide distribuir las películas. Y empieza una dinastía fantástica. Empieza la dinastía de Woody y de Buzz Lightyear con Toy Story. En ese momento se da un salto cuántico en la animación, otra vez innovando, y de la tradicional animación 2D se pasa a la animación 3D. Cuando en un momento dado, este muñeco que ustedes ven, que proviene de lo que John Lasseter veía en la televisión cuando era niño, a finales de los años 50, finalmente se materializa en algo que se ha convertido en icónico. El equivalente en el Mickey Mouse para Disney es Woody para Pixar Animation Studios. Lo que siempre, alguna vez dijo también Ed Catmull y John Lasseter, es permitir que las ideas fluyan. Tuve la oportunidad de colaborar con el equipo de Pixar en la película de Coco, al ser el responsable de marketing para México de Pixar y también de Disney. Trabajamos en una obra hermosísima que nos tardó 6 años en ser materializada. Pudimos trabajar en la música de Coco y pudimos ser también asesores culturales de esta película que en su momento se convirtió en la más grande de Pixar por encima de los propios Avengers. Se vendieron 23 millones de boletos en México, una locura, y logramos presentar la película de Coco en un acto increíble en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México. Una anécdota que me gusta mucho platicar. ¿Por qué? Porque yo lo desafié absolutamente todo. Me comprometí con el propio John Lasseter en una reunión y le dije que su película iba a ser la más grande de México y que la íbamos a estrenar en el Palacio de Bellas Artes sin siquiera yo tener la certeza de que iba a ser así. Pero innovamos junto con un equipo que directamente creyó en mí y se dedicó a crear cada uno de los pasos para llegar a eso. Es por ello que desarrollamos un plan que no duró 1 ni 2 años,
Fue un plan que mientras la película se estaba realizando, nosotros desde el lado de marketing de Disney estábamos creándolo y fuimos siguiendo una ruta crítica uno a uno. Parte de la premisa que siempre buscó John Lasseter mientras fue el jefe creativo de Disney también fue buscar siempre la máxima calidad. Y Pixar siempre lo entregó. No había ningún otro referente o calidad de animación como ellos lo supieron hacer. Totalmente disruptivos, totalmente incluyentes y un grupo de personas fascinantes las que formaron este estudio que después evidentemente fue comprado por Disney. Algo que tenemos que tomar siempre en cuenta cuando estamos innovando es la posibilidad de ser flexibles y también aprender a escuchar. Existe un método muy importante a través del cual yo aprendí. Este libro lo escribió Ed Catmull y se llama Creativity Inc. Aquí Ed Catmull nos plasma la manera en la que Pixar trabaja, que también es innovadora y me gustaría recomendárselas también en Colsubsidio por si algún día lo quieren hacer. Siéntense todos en una mesa, permítase como equipo darse retroalimentación y hablar. Hablar, aunque parezca una cuestión normal por parte de lo que ocurre dentro de nuestras empresas corporativas, no siempre la gente es receptiva y no siempre la gente tiene la flexibilidad para poder hablar, para decir por lo que piensa, al contrario. Lo que aprendí de los equipos de Pixar al momento de dar la retroalimentación sobre una película, es decir, ellos los invitaban a los empleados. No importaba si estaba Ed Catmull, en su momento el propio Steve Jobs, ellos hacían un ejercicio que se llama Brain Trust, a través del cual todos los empleados, sin importar su rango o su función, podían ver una película y darle retroalimentación a los productores y a los directores de una película. Me parece que una gente que innova también entiende que es necesario escuchar a la gente para poder triunfar. No solo materializar a los proyectos, sino también poderse dirigir a ellos, comprender y ponerse del lado de la persona que está dando la retroalimentación, que siempre debe ser congruente y también respetuosa. Por eso, cuando innovamos, tenemos que ser respetuosos hacia el pensamiento de los demás. Innovar cuando estamos en un grupo de trabajo, cuando estamos con un equipo, quiere decir que tenemos que ponernos empáticamente en los zapatos del otro, del colaborador maravilloso que nos está dando una retroalimentación sobre nuestras funciones o sobre nuestro trabajo. De ahí viene la vulnerabilidad. Abrámonos, seamos sinceros, seamos honestos también y permitamos que esos comentarios que pueden ser incómodos, pero que al final del día son constructivos, nos pueden ayudar a crecer enormemente, especialmente cuando formamos parte de una gran organización de más de 10,000 empleados como lo es Colsubsidio ahí en Colombia. Por eso la retroalimentación es algo sumamente especial y además es, digamos, el alimento del innovador. La retroalimentación. No podemos ocultarnos porque la gente tiene cosas que decir y también nos las transmite. Cuando hablamos de alguien que es un líder nato, nos referimos a Walt Disney. No tendríamos George Lucas, no tendríamos tampoco Ed Catmull, ni tendríamos John Lasseter sin la existencia de quien para mí ha sido la figura más importante en la historia del entretenimiento. Lo podemos ver ahí en un slide con este tipo de figuras. Él de su mente llevó a este Mickey. Esta foto que ustedes ven es del año de 1933 y esta es una reproducción del primer Mickey de peluche que tenía Walt Disney. Siempre fui fan de Disney toda mi vida y algún día me llegó la oportunidad de poder trabajar para esta compañía en un proceso muy largo. Me entrevisté con 21 personas en Estados Unidos, en Argentina y en México durante 3 meses. Al final del día entré a la compañía como director de mercadotecnia y se me fueron asignando diferentes responsabilidades hasta que llegó también la oportunidad de que la empresa compró las marcas de Pixar, de Disney y finalmente de Marvel, y me tocó en México desarrollar las estrategias propias de cada una de estas marcas. La gente admirará siempre a Walt Disney. Walt Disney es el hombre que más Óscares tiene, más premios también en su haber, pero yo admiro de el gran Walt Disney 2 cosas en particular que tiene que tener también un innovador. Hablo del liderazgo y también del storytelling o de la narrativa, como lo podemos decir en castellano. Walt Disney innovaba a través de sus actos.
Él era una persona que ejemplificaba y a la gente también la inspiraba. Para mí, un líder no es quien da las órdenes, sino un líder es aquel que llega a inspirar a los demás. Porque para nuestros equipos, dentro de un hábito corporativo, cuando estamos trabajando, somos contexto. Es decir, representamos algo y tenemos una responsabilidad para que la gente nos pueda respetar y también nos pueda seguir. Esto es importantísimo. El líder jamás en la vida va a golpear en la mesa, sino que va a hablar a través de la palabra y va a tener congruencia a través de sus actos con lo que está haciendo. Por eso es importante cuando nos dirigimos a alguien, si estamos en una reunión o si estamos platicando también con nuestra familia, el hecho de ser congruentes. Mucha gente dice cosas y luego hace otras. Lo que yo llamo congruencia es decir, cuando estamos perfectamente alineados con nuestro corazón, con nuestra mente y a través de las palabras que estamos diciendo. Y algo que hacía Walt Disney de manera increíble, y lo podemos ver también en los parques de diversiones, es que hacía de todo una experiencia. Por eso, la experiencia de poder ir al cine, por eso la experiencia de crear la primer caricatura con sonido en el año de 1928, de donde sale Mickey Mouse como Steamboat Willie, todo era una experiencia. Y nosotros nos debemos de proponer para innovar simplemente que cada una de las cosas que hagamos sea una experiencia. Por las mañanas cuando nos levantamos, ¿qué experiencia vamos a vivir? ¿Cómo vamos a vivir la experiencia del desayuno con nuestra familia? ¿Cómo vamos a llegar a la oficina, a Colsubsidio y vamos a platicar con nuestro equipo de trabajo? ¿Cómo nosotros como responsables de un área vamos a generar una experiencia de cada una de las cosas que hacemos, que es algo infinitamente y supremamente fundamental? Otra cosa que tenemos que hacer es celebrar nuestros logros. Yo recuerdo muy bien a lo largo de todo este tiempo que he trabajado que algo que he hecho es, eso sí, trabajar mucho con este método que les platico yo todos los días, pero cuando logro algo, no importa si es algo pequeño, yo tengo metas todos los días. Todos los días tengo una meta personal y una meta profesional. Y cuando llego a dormir y digo, lo logré, me siento sumamente orgulloso y lo celebro. Normalmente lo celebro dando gracias. Y cuando la meta es mayúscula, pues de plano ya hago una comida con alguien y reconozco también a la gente. Reconozco los aciertos de la gente. Siempre he reconocido a mi equipo de trabajo. Siempre ha existido de mi parte una palabra de aliento, una palmada, un gracias por cada una de las cosas que han hecho, y eso me hace muy feliz. Me hace muy feliz poder reconocer a la gente. Entendamos también como líderes de área o como jefes de algún tipo de equipo que una palabra de gratitud para nuestro equipo innova. ¿Por qué? Porque penetra directamente al corazón de la gente que está trabajando para nosotros. Vamos ahora a hablar de una persona increíble, del gran Stan Lee, creador de un universo. ¿Y quién crea los universos? Pues solamente nosotros. Nosotros somos responsables de crear nuestros propios universos. Stan Lee desarrolló en el año de 1939 el inicio justamente de Marvel Comics, y en 1963 nos sorprendió con la creación de Iron Man. Este es una figura de resina que es la encarnación del primer Iron Man del 1963, cuando después, unos 3 años después, se formaron los Avengers. Unos cuantos meses antes de que Disney compre Marvel, se crean Marvel Studios, y las películas de Marvel originalmente son distribuidas por Paramount. Ahí existen otros innovadores que empiezan a trabajar en la animación digital y nos dan a un Iron Man que todos tenemos fresco y que recordamos. Esta figura también es innovación. Es una figura de diecast, es decir, está hecha totalmente de hierro, creada por los estudios de Hot Toys en Hong Kong. Ellos han innovado en la manera de crear las piezas, porque de las creaciones digitales originales de las películas, finalmente llegan a crear estas piezas que son de altísima gama de coleccionismo. Y bueno, me precio de tener prácticamente todas las de Iron Man por lo fan que soy. Pero bueno, este storytelling de lo que yo les estoy contando y que tiene que ver todo con la innovación, nos lleva a crear nuestro propio universo personal. Cómo nosotros queremos rodearnos, cuáles son nuestros planetas, cuáles son nuestras estrellas, cuáles son nuestros viajes, hacia dónde queremos ir. No hay nada más grato que tener un universo personal que pueda ser visitado
por alienígenas, y como lo diría Coldplay, todos somos aliens en algún momento de nuestra vida y en alguna parte también del mundo. Tenemos un universo laboral que tenemos que atender, ese es uno de nuestros universos. Tenemos un universo personal también y tenemos un universo familiar. ¿Cómo están esos universos? ¿Cómo los estamos sintiendo cerca de nosotros? Pongámonos una meta para poder cambiar la rutina y para también poder innovar. Eso es fundamental. Tengamos a nuestros superhéroes. ¿Quiénes son nuestros superhéroes? Las personas que son parte de nuestros equipos de trabajo, nuestras parejas, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros abuelos. Esos superhéroes son personas que han hecho cosas maravillosas y que están cerca de nuestro corazón. Abrámonos con ellos también y démosles siempre las gracias. Aprendemos de ellos y comprendámoslo, porque también la empatía es fundamental en toda relación. Conciliemos con los villanos. ¿Cuáles son esos villanos? Tal vez están dentro de nuestra propia familia, o los villanos se pueden encontrar en el universo también profesional. Cuando hablamos de villanos, nosotros mismos nos los estamos forjando. ¿Cómo podemos trabajar innovando internamente nuestra manera de pensar para dejar de entender a estas personas como villanos, sino como maestros? Cambiar la fisonomía y la manera de cómo comprendemos a alguien, pasándolo de villano a maestro, es muy rápido, es muy sencillo, y lo único que tenemos que hacer es dar gracias porque esa persona también se presentó en nuestro camino. Y así transformamos la manera de ver las cosas y estamos innovando en la manera de poder entender. Es importantísimo desafiar nuestras propias creencias. Nosotros, si ya tenemos un set de cuestiones, de virtudes, ¿cómo nosotros vamos a desafiarlas? ¿Cómo nosotros vamos a salir de nuestro status quo, de nuestra forma de estar totalmente en tranquilidad, en esa zona de confort, para poder crecer? Si nosotros no nos desafiamos, va a ser imposible que alguien más llegue y nos desafíe. No pensemos en que el estímulo viene del exterior, sino que creamos en que quienes realmente debemos estimularnos primero para crecer, para soñar, para crear, para producir, somos nosotros internamente. ¿Cómo podemos crecer todos los días? Y yo lo que creo es que es aprendiendo de nuevas cosas. En lugar de sentarnos a ver una serie que dure 9 semanas, vamos a ver algún documental. En lugar de sentarnos a ver nuestro teléfono celular en TikTok o entrar a Facebook 4 horas al día, documentémonos, cultivémonos, procuremos porque nuestro espacio interno sea llenado por ideas. Todos aquellos que innovan constantemente se están preparando, constantemente están pensando en cosas que pueden agregar valor a su vida y los pueden ayudar a cambiar y sobre todo a transformarse. Recuerden que parte de la innovación tiene que ver con la pasión. En realidad, nada de lo que yo he hecho en mi vida lo hubiera yo logrado sin el elemento de la pasión. Para mí es muy importante. Innovación y pasión son dos conceptos que van de la mano también, pero que están regidos por una sola cosa, que es el desafío. Y el desafío personal siempre va a ser mucho mayor que el desafío colectivo. Para cerrar, creé una guía que espero sea de su agrado y también espero tomen nota de esto, y la llamé La breve guía del innovador primerizo. ¿Qué tenemos que hacer para innovar? Cuando llega un señor de México, se planta conmigo, me enseña sus juguetes y me dice que innovó. ¿Cómo lo hizo él y cómo lo puedo yo llevar a mi propio terreno trabajando para Colsubsidio? ¿Cómo lo puedo resolver? Primeramente busquemos nuestro propio propósito. ¿Cómo nosotros estamos buscando innovar? ¿Para qué vamos a innovar? ¿Estamos buscando innovar en nuestro espacio personal? ¿Estamos buscando innovar en nuestro espacio profesional? Cada propósito es algo tan individual como nuestra educación, como nuestros valores y como la manera en la que nosotros tenemos el mundo idealizado. Después, generemos todas las ideas posibles. Así comencé esta plática para Colsubsidio, que es: enfrentémonos a un papel, desnudémonos frente a ese papel y empecemos a pensar. Saquemos todas las ideas posibles y después las vamos a estructurar, y las vamos a estructurar a través de la creación de una ruta crítica de trabajo. Es decir, ¿en qué momento vamos a empezar a desarrollar nuestro proyecto y cómo vamos a terminar ese proyecto? ¿Cuál es el proceso? ¿Qué es lo que nos va a ir llevando? ¿Qué tenemos que hacer cada día para poder cumplir esas metas? Es algo totalmente fundamental. No existe en la historia
un plan completo si es que no se ha ido cumpliendo paso a paso este proceso, checando cada uno de los días nuestros avances y también lo que hemos logrado. Parte de lo que hacía yo también dentro de Disney con mi equipo de trabajo era una revisión. Los proyectos los revisábamos semanalmente. A la gente hay que permitir que trabaje, que hagan sus cosas y también poco a poco ir poniendo esos checklists, porque tampoco como responsables de un equipo tenemos que estar todo el tiempo atrás de ello. Me parece que no solo es inhumano, sino que además se convierte en una falta de confianza en el equipo de trabajo. Contemos siempre con los aliados correctos. Los aliados correctos son esas personas que llegan a nuestra vida y que en un momento dado creen en nosotros y están de acuerdo a potencializar nuestras ideas y a poder trabajar para ellas. Eso es muy importante. Un aliado puede estar dentro de nuestro equipo de trabajo o fuera de un equipo de trabajo. Es alguien que nos puede brindar retroalimentación, que nos puede brindar ideas también, pero que se sume a nuestro proyecto. Por eso ese liderazgo tiene que ver con el poder empoderar a la gente a través de la inspiración, que es algo que todos estos genios creativos a través de los cuales les he podido transmitir la experiencia han logrado consolidar. Por eso desafiémoslo absolutamente todo y también atrevámonos. Los que innovan son los que van más allá, los que pasan años y décadas trabajando en un proyecto, pero que finalmente llega a la conclusión y llega a una conclusión extraordinaria. Por eso, algo muy importante es ejercitar la paciencia. Seamos pacientes. Los grandes innovadores son personas que, si bien en un momento dado están totalmente desesperados porque los planes no están saliendo, porque ha habido una inversión tremenda en cada uno de sus proyectos y esa inversión no está ocurriendo, entonces en un momento dado tienen que recurrir a la calma. Por eso la paciencia es algo importantísimo para todos aquellos que deciden innovar. Ha sido un verdadero placer hablar con ustedes, equipo de Colsubsidio. De verdad que cuando estaba yo platicando con Juan Manuel y me platicaba que han llegado muchas personas importantes a Colsubsidio a platicar con ustedes, quise crear una ponencia diferente, otro tipo de conversación donde fuéramos mucho más terrenales, donde pudiéramos hablar de nuestra innovación personal más que de hablar de estas grandes historias de Netflix o de Blockbuster o de cada uno de estos grandes corporativos. Es decir, yo podría platicarles grandes historias de Disney, de donde he estado, pero me parece que no sería yo si no les contara de mi vida personal, de estos pasos que he ido dando a lo largo de los 30 años, innovando para la radio, empezando desde cero, encontrándome cuando tenía apenas 17 años en el desarrollo de los guiones para una estación de radio hasta llegar finalmente a producir, o el hecho de poder haber llegado a Paul McCartney y haber sido el primer mexicano, el primer latinoamericano, de hecho, que lo entrevistó cuando cumplí yo 23 años, que fue un momento histórico de mi vida el poder platicar con él, o también el hecho de poder trabajado con Mick Jagger. A Mick Jagger lo estuve yo persiguiendo durante el 94 y 95 por la gira también de los Rolling Stones, el Voodoo Lounge Tour, y vino a México. Y también entendí que en la música estos rockstars son los que innovan. Mick Jagger, ustedes lo han visto, es hoy en día el rockero más longevo que existe. Él es dueño de la empresa de los Rolling Stones y todos los músicos que trabajan en el escenario son músicos asalariados por él. Si Mick Jagger no hubiera tenido desde los años 60, desde que Brian Jones se fue de la banda en el año de 1967, él no hubiera tenido la visión clara de lo que quería crear de los Rolling Stones. Una empresa importantísima que cada uno de los conciertos que ellos hacen a nivel mundial se llevan el 70% de la utilidad neta. Cuando vino a México, y yo tenía escasos 25 años en ese momento, tuve la oportunidad de trabajar con él directamente. Recuerdo que Mick, ¿no?, como él se presentó, me pidió que le tradujera yo todos los parlamentos que tenía para poderle hablar a la gente de México, a la audiencia de México, en su primer concierto. Los Rolling Stones en México es una cuestión que nunca voy a olvidar. Entonces, ¿cuándo innovo yo? Innovo cuando estoy frente a él y también cuando nunca en mi vida un artista de esa magnitud me había pedido que yo le tradujera para poder hablar con la gente. Pasaron muchas entrevistas importantes, pero ese momento nunca lo voy a olvidar porque vi a la figura del rock, a este monstruo increíble de la música, convertirse en un empresario.
y me dio una lección que jamás en mi vida voy a olvidar, que quiere decir que nuestro trabajo jamás va a estar separado de nuestra pasión y que si queremos ser exitosos en cada una de las cosas que hacemos, tenemos que ser personas apasionadas, que nos encanta lo que hacemos. Podemos crecer a través de nuestra pasión, pero nos tenemos que dedicar, que eso es una cosa fundamental. Por eso es que tenemos que desafiar. Muchísimas gracias, equipo de Colsubsidio. Estoy feliz de poder haber hablado con ustedes y de compartir también algunas de estas experiencias y también de piezas que he coleccionado a lo largo de más de 35 años. Era un niño cuando vi Star Wars, era un niño cuando empecé a coleccionar en 1977 y a partir de ahí entendí muy bien que mi oficio tenía que ser regido por la pasión. Me he encontrado en momentos de muchísima soledad personal y todo lo he podido resolver a través de este ejercicio que les platico, que es estar confrontándome de manera personal con una hoja. Y de ahí han salido cosas maravillosas como la empresa que hoy he fundado, que se llama Explora Entretenimiento, que está caminando increíble en México, totalmente dedicada a la música y a los contenidos musicales que yo me imagino que algún día van a poder también conocer. Muchas gracias. Y felicidades, que vengan muchos más días de la innovación. Para hacerlo más divertido, las 3 primeras personas en responder esta pregunta van a recibir un pase doble a Piscilab. Bueno, llegó el momento de esa confrontación personal de la cual estamos hablando y con la que comenzamos la charla. En este Día de la Innovación, donde no solamente tenemos conectadas a toda la gente de Colsubsidio, sino muchas otras empresas, me encanta también que nos puedan escuchar. Cuando cerramos la ponencia, les brindamos una breve guía del innovador en ciernes, del innovador que apenas quiere empezar a innovar. ¿Por qué no ponemos esto en práctica? Todos ustedes tienen lápiz y papel. ¿Qué les parece si nos damos 2 minutos para pensar en 3 ideas fundamentales? Piensen en 3 ideas en las cuales a ustedes les gustaría innovar. Escríbanlas en esta hoja de papel y vean de qué manera pueden empezar a trabajar en ellas. ¿Qué es lo que es necesario para que ustedes puedan tener estos pequeños actos de innovación? 3 muy esenciales. Ustedes pueden escoger si estamos hablando del ámbito personal, si estamos hablando del ámbito profesional. Ustedes eligen y tenemos 2 minutos para este ejercicio. Las 3 primeras personas que respondan esta segunda pregunta recibirán un pasadía doble para que disfruten de un día
de diversión y entretenimiento en alguno de nuestros blogs. Muy bien, equipo, ya tenemos esas 3 ideas, ya están claras en nuestra mente, ya las pusimos también en esa hoja de papel. Ahora de esas 3 vamos a escoger una sola. Piensen en una sola idea solamente. Plásmenla, escríbanla y piensen cuáles son los diferentes pasos que ustedes tienen que tomar y cuáles pueden ser las personas cercanas a ustedes que las pueden ayudar para ejecutar esta idea. Aquí es donde comienza también nuestra ruta crítica. Vamos a darle 2 minutos a este ejercicio personal también. Aquí empezamos a innovar. Aquellos que empiezan a innovar y también los que ya innovaron se han dado cuenta que esta guía del innovador primerizo nos puede servir a absolutamente todos, pero nadie puede hacer las cosas solo. Yo no conozco a ningún líder ni a ninguna persona que haya triunfado solo. Por eso platicamos durante la ponencia de la importancia de rodearnos de gente que abone a nuestro proyecto, que cree en nosotros y que nos ayude. Tenemos 1 minuto para escribir en nuestra hoja de papel los nombres concretos de esas personas que pueden sumarse a nuestra idea de innovación y que nos pueden ayudar a concretarla directamente y a realizarla. En 1 minuto, piensen en esos nombres, es importante. Bueno, yo creo que ha sido una tarde de muchísimos aprendizajes. Arturo, yo quiero nuevamente agradecerte y reconocerte la capacidad que has tenido para sembrar en cada uno de nosotros muchos aprendizajes. Particularmente, siento que se reitera un tema que estábamos conversando esta mañana acerca de la importancia de entender las verdaderas necesidades de esos usuarios, de esos clientes, para poder desarrollar las propuestas novedosas.
Y por el otro lado, un aspecto que es fundamental es que muchas veces en innovación tenemos que desarrollar las iniciativas, pero sobre todo articularlas con la estrategia global de las organizaciones. Y ahí es donde nuestros programas cogen cada vez más potencia y más incidencia en lo que es el futuro de las empresas de las que todos nosotros trabajamos. Entonces, sin más preámbulos, Arturo, recuerda que esta siempre seguirá siendo tu comunidad, que estas puertas estarán abiertas para seguir compartiendo enseñanzas y aprendizajes que personas como tú, con esa generosidad, con ese profesionalismo, han querido compartir con nosotros. Entonces, un fuerte abrazo de agradecimiento para ti. Qué increíble, Juan Manuel, poder platicar con ustedes, no solo para el grupo de Colsubsidio en este Día de la Innovación, sino con todas las personas y las empresas que también se conectaron. Creo que lo que han logrado ustedes hacer posible es transmitir que la innovación no solamente es algo que alguien en un puesto directivo o en un puesto de liderazgo puede tener, sino que todos podemos innovar todos los días y que tiene que ser un lenguaje común hacia el cual todos podamos ser asequibles y lo podamos entender. Ha sido un placer poder platicar con ustedes en este Día de la Innovación. Les pido que pongan por lo menos uno de los consejos que platicamos en la breve guía del innovador en práctica y verán que tienen ustedes la capacidad de poder transformar sus días de una manera increíble. Espero estar en Colombia próximamente. Me encantaría poder platicar con ustedes y verlos de cerca para poderlos vivir y transmitirles mis experiencias. Gracias por la enorme oportunidad. Bueno amigos, para terminar quiero pedirles, como es costumbre, que ustedes nos diligencien una breve encuesta para retroalimentar lo que ha sido este evento y sobre todo levantar información que nos permita programar las temáticas de los próximos meses. En este momento, en el chat de esta conversación, les estamos agregando un link para que ustedes por favor puedan acceder a esta encuesta y ayúdenos a diligenciar. Finalmente, recordarles que esta comunidad de aprendizaje y conocimiento de Exposible es una comunidad de innovación donde traemos casos de éxitos, tendencias y metodologías que vamos a seguir desarrollando en las próximas semanas. Así que ustedes estén pendientes de las invitaciones que les vamos a estar haciendo llegar. Recuerden que por haber participado en esta conversación de hoy, automáticamente ustedes quedan inscritos en nuestra base de datos y van a seguir recibiendo estas invitaciones. Por favor, ayúdennos a divulgarlas para que cada vez más personas estén conectados a este espacio de aprendizaje. Nuevamente, mil gracias y una feliz tarde para ustedes.